una región, digamos, peculiaridades de otros pueblos. Já foi titulado. Decidí estudiar porque Seu território é um território com limites claros fechados, mas como zonas. nos dicen que debemos de ser más participativos y que nuestra participación debe ser más eficaz. Esto es un problema muy serio para nosotros, pues un miembro de nuestras comunidades que llega a participar en esas estructuras estatales de esa cosmovisión universal como se ha constituido este modelo de Estado, termina siendo aculturizado o termina siendo, como nosotros llamamos, coaccionado o cooptado. Y un poco entonces miramos la ley 70 del 93, que aunque fue un esfuerzo muy grande de movilización activa de las organizaciones y comunidades negras en su momento y otras organizaciones que ayudaron a gestar esa ley, a la luz de hoy no se ha desarrollado realmente. Y 20 años, 18 años después de haber hecho la ley 70, tiene sus capítulos más fundamentales sin reglamentar: desarrollo, recursos mineros y recursos naturales. Lo que a mí me han enseñado hasta ahora es que el derecho consuetudinario es fuente del derecho, pero en Colombia el derecho consuetudinario es un derecho sin contenido. Solo nos dicen es fuente de derecho, pero uno va a buscar las herramientas a la hora de aplicarlo y no existe. Y no existe porque entonces la teoría es que el derecho consuetudinario son las prácticas reiteradas de una comunidad, que eso se vuelve ley para la comunidad y que por tanto se vuelve un reglamento interno de la comunidad. Pero que asimismo entonces este derecho consuetudinario no puede pasar por encima del derecho positivo, tiene que estar subordinado al derecho positivo. Entonces también de qué derecho propio estamos hablando ahí. Si bien desde las propias comunidades se han venido desarrollando unas prácticas que para nosotros son derechos, y ya el compañero de Palenque lo decía, para nosotros nuestros mayores son autoridad en nuestros territorios y ayudan a orientar a la comunidad cuando alguien no quiere seguir los caminos, y para nosotros decimos que nuestros mayores nos ayudan a conductar. Cuando estamos desacondutados nos acondutan los mayores, y eso para nosotros es derecho propio, y eso para nosotros es lo que hoy ha podido establecer relaciones armónicas entre nosotros, nuestros territorios y las demás personas que no pertenecen al grupo, pero que somos seres humanos, porque en últimas todos somos iguales. Muchos dicen que nos metemos en este modelo de Estado con esa visión capitalista, con esa visión excluyente que asesina y que nos ha asesinado históricamente y que no nos permite avanzar. Terminamos cooptados, terminamos en contra de la comunidad. Nosotros hemos visto muchos líderes súper buenos de nuestras comunidades, los ejemplares, y cuando llegan al consejo, a la alcaldía, al senado o todo eso, terminan contradiciendo todo lo que habían construido inicialmente. Y es porque esta estructura está como está. Ese derecho impuesto desde otro lado también trae las políticas impuestas desde otro lado, y entonces nos han puesto a responder a cada política que desarrolle. La pregunta entonces es: ¿cuántos de nosotros, de nosotras estamos dispuestos a transformar, a construir un modelo que recoja nuestras aspiraciones, a construir desde nosotros? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a avanzar en esa transformación? ¿Y qué, hacia dónde? ¿Cuál es el punto de llegada de esa transformación? Nosotros al interior del Consejo Comunitario hemos venido dando unas discusiones internas, y un poco es que a nuestros territorios han llegado paisa, retroexcavadora, cianuro. No, son paisa, yo tengo que decir que son paisa porque son paisa. Han llegado con retroexcavadoras, con otras tecnologías de hacer minería que no son las tecnologías que hace años veníamos desarrollando, que nos enseñaron. No es la tonga que nos enseñó nuestro mayor, nuestra abuela, nuestro abuelo, sino que son otras prácticas, cianuro, mercurio, el mismo discurso de la competitividad y de la producción.
porque lo que está en juego es la existencia y la pervivencia ni siquiera de los que estamos aquí, de nuestros renacientes. Y la responsabilidad es qué vamos a dejarle nosotros a ellos. Sobra lo que no pudimos hacer o somos responsables y avanzamos a dejar algo que ellos puedan continuar. Esto es que son las comunidades quilombolas, né? São os grupos que resistiram à escravidão e que no Brasil chamamos de comunidades quilombolas. Aqui se chama palenques, afrocolombianas, em Brasil são as comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas estão distribuídas por todas as regiões do país. Elas estão, na sua maioria, na zona rural, mas também se encontram na zona urbana, nas cidades. Os direitos das comunidades quilombolas só foram reconhecidos no Brasil em 1988, enquanto que os povos indígenas tiveram seus direitos reconhecidos desde a primeira Constituição do Brasil. Diferente do que diz a lei na Colômbia, não está restrita às áreas baldias. Há casos de desapropriação, sim? Mas muito poucas comunidades conseguiram fazer valer esse direito, né? Então, só 192 comunidades têm a sua terra titulada hoje no Brasil. São cerca de 11 mil famílias, 109 territórios e 971 mil hectares. Essas comunidades representam só 6% de todas as comunidades que existem no Brasil. Então é muito pouco. Em 23 anos, só 6% das comunidades conseguiram ter o título de suas terras. Aqui tem um quadro por ano de quantas terras o governo federal titulou. O governo Lula, que falou muito de quilombos, em 8 anos titulou só 12 terras. Os quilombolas não viam o seu território como um território com limites claros fechados, mas como zonas de caça, pesca, coleta, áreas que se ocupavam no verão e no inverno outras. E foi preciso construir essa noção de uma área fechada a ser reivindicada para o governo. E para isso foi preciso, então, discutir entre as comunidades quais seriam essas áreas, quais comunidades estariam juntas no mesmo território, né? Então isso envolveu conversas, envolveu estudo de mapas e envolveu também o que se chamou da estratégia da autodemarcação. Antes da titulação, eles mesmos demarcaram os limites de seu território, abrindo picadas e marcando com GPS os limites do seu território. Esse exercício foi um exercício para reivindicar para fora, mas também para ter um acordo interno, o que vamos reivindicar para o governo. Porque ele não era um limite, não existiam cercas já dados, né? El criterio de reconocimiento de lo que es derecho propio debería ser el primordial, ¿no? Derecho propio no debe ser lo que dice el 1745, que es derecho propio, ¿no? Para una comunidad el derecho propio debe ser lo que la comunidad dice que es derecho propio. Cuando fuimos a la toma, a mí me parecía muy interesante el tema de cómo explotan el oro y cómo acceden al oro las comunidades. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo funciona eso, no? Entonces me explicaban que hay unas normas por familias, que hay unas normas por vetas, que hay unas normas muy específicas en la toma, ¿no? Y yo entendí eso. Y a mí me parecía que estaba describiéndome una práctica de derecho propio. A mí me parecía eso, ¿no? Y si la comunidad de la toma cree que esas formas en las cuales ellos acceden al recurso son normas que pueden considerarse como el derecho propio de las costumbres y las tradiciones de la comunidad, pues eso debe ser reconocido y defendido como tal. Primero, una evocación de tradiciones remotas y ancestrales, ¿no? Entonces siempre, ¿no? Cuando escuchamos a Francia sabemos que hay una evocación al pasado remoto, a las memorias de la esclavitud, al sentido de la comunidad. Ahí está ese elemento, está presente. Hay un uso muy frecuente y una utilización muy fuerte de lenguaje, instituciones y figuras del derecho estatal, ¿no? Ahí hay un sincretismo, ¿no? La memoria de nuestros ancestros y el 1745. La memoria de nuestros ancestros y la sacrosanta ley 70, ¿no? Entonces ahí se mezcla. Y así se va configurando, así se va configurando.
Positivización de las tradiciones y sistemas consuetudinarios. Es que las tradiciones y los sistemas consuetudinarios empiezan a ser derechos escritos, ¿no? ¿Por qué empiezan a ser derecho escrito? Hay muchas razones. Primero, para tener una mayor claridad, puede ser. Segundo, para que tengamos por lo menos un criterio de publicidad, ¿no? No siempre Radio Bemba sirve, ¿no? Porque Radio Bemba sirve al interior de la comunidad, pero para afuera de la comunidad es bueno mostrarle al que quiere apropiarse, mira, aquí hay un reglamento que usted tiene que respetar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en Azocazán, ¿no? Les cuento qué hacemos en Azocazán. En Azocazán estamos sacando reglamentos de usufructo para identificar cuáles son las normas de acceso consuetudinarias que tienen las personas de la comunidad frente a la tierra y cuáles también son las necesidades. Y también hay unos rasgos que uno podría asimilar a ciertos textos constitucionales, particularmente aquellos definidos como aspiracionales, ¿no? Por ejemplo, la Constitución Política del 91. La Constitución Política del 91 es el ejemplo más claro de una constitución aspiracional, ¿no? La sociedad colombiana quiere llegar a ser eso, quiere ser democrática, quiere ser un Estado social de derecho, pero pues no lo es, ¿no? Lamentablemente no lo es, ¿no? La realidad que tenemos es que no lo es, ¿no? Y muchas veces pasa eso con los sistemas de derecho propio de las comunidades negras, ¿no? Tiene un reglamento interno que dicen queremos ser sostenibles, queremos vivir en armonía con el ambiente como lo hemos sido, pero pues no siempre lo son. Y eso es bueno también reconocerlo, ¿no? Eso es bueno reconocerlo. Son seres humanos como cualquier otro, que tienen sus necesidades, sus dimensiones, sus conflictos y todo esto. ¿Cuál es la idea de territorio? ¿O es que entonces no tienen territorio y entonces el que no tiene territorio no tiene derecho? Miren la lógica perversa a la que nos lleva el sentido común del derecho. Y es que tiene derecho el que tiene territorio. Entonces las demás comunidades negras, que son el 70% de este país que viven en lo urbano, y gran parte, aproximadamente un 20% más, que viven en lo rural pero no son campesinos agricultores, entonces no tienen derecho. Porque el derecho solamente es pensable en términos étnicos, y en términos étnicos es anclado al territorio y entonces a la cultura y etcétera, 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 unas prácticas tradicionales de producción y un tipo de relación campo-poblado, bla, 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 ley 70, ¿sí? ¿Y qué pasa con el resto de la gente? Hay que defender, por supuesto, el territorio en La Toma, hay que defender el territorio allá en Nariño, en Mira y Frontera, hay que defenderlo en San Antonio, hay que defenderlo, ¿cierto? Pero el problema es el territorio que nos dice la ley. Esa es la perversidad que supone que la política haya sido reemplazada por el derecho. Que nosotros ya no pensamos por qué es importante algo, sino, pero ¿es legal o no es legal? ¿Está en la Constitución o no está en la Constitución? Y fíjense que además, ¿qué pasa al interior de las comunidades? Se empieza a romper la lógica, la discusión colectiva, ¿cierto? Que se supone que, ha existido mayor o menormente, y entonces se van formando los expertos. Los expertos locales, que son los abogados locales, ¿cierto? Con perdón aquí pues de los amigos, ¿cierto? Los abogados locales que muchas veces no van a la universidad pero se vuelven expertos en leyes, ¿cierto? Y entonces viene allí lo de las políticas de la representación, es decir, la gente solamente puede ser escuchada o si habla en esos términos del derecho y de la academia, el marco jurídico y el marco académico. Su propio saber, su propia voz no sirve para hablar y ser escuchado. Y eso es la paradoja de hacer política basada en el derecho. Y yo creo que entonces hay que repensarse qué significa eso del territorio, ¿sí? Y dejar de entregarle eso a las leyes, ¿sí? Y a la jurisdicción y a la normativa, porque entre otras cosas, más allá de lo que además ya se ha mencionado aquí de cómo esto fractura, ¿sí? La posibilidad de encuentro, de interculturalidad si se quiere, ¿sí? Porque cierra, porque marca límites, porque delimita. Lo que antes fue abierto, ahora es cerrado. Y los mapas son eso, ¿sí? O sea, entonces ahora el territorio está definido. Y la ley es eso, una marcación de ese territorio y un cerramiento de esas fronteras. Y eso no quiere decir que el derecho no sirva para nada, porque efectivamente muchas cosas solamente han podido ser defendidas con el recurso a la ley. Pero la ley es un recurso que tuvo un momento y cada vez tiene menos posibilidades de favorecer algo novedoso, alternativo, distinto. Pero el problema es que simultáneamente está cada vez más arraigada y es cada vez más difícil de sacar de nuestras formas de pensar, de nuestro sentido común. Y yo creo que pues eso es una cosa que deberíamos pensar los que estamos preocupados por estos asuntos. Gracias.